Central Global con Pedro Ferriz Híjar y Adriana Braniff a través de Central Equilibrio. Como siempre es un placer estar contigo, Adriana Braniff, en este martesito ya, martes 19 de julio, para platicar de los temas más importantes. Mi querida Adriana, ¿cómo estás? Qué guapa el día de hoy. Muy bien, con algo de calor, no sé cómo andas tú por allá, porque parece que el planeta se está calentando. Qué novedad, ¿verdad? Pero esa es la noticia hay hoy una alerta en los Estados Unidos, aquí donde vive tu servidor, sobre la ola de calor, precisamente, que vamos a tener el día de hoy. Entonces hoy seguramente aquí estaremos pasando los 100 y pico, 109, 110 grados Fahrenheit, casi pegándole a los 40 grados, Adriana. Que si fuera, en centígrados son 40, sí. El asunto es que, bueno, esa parte donde te encuentras, pues está bien equipada con aire acondicionado. Es realmente, pues, un lugar donde, pues, las temperaturas en algún momento dado sí llegaron a ese nivel, y está preparada la infraestructura, hay que decirlo, aunque sigue siendo peligroso, aunque sigue habiendo muertes por golpes de calor y por gente que no se hidrata, etcétera, etcétera. Pero si volteamos los ojos a Europa, Pedro, concretamente al Reino Unido, a Francia, a España, donde se están teniendo estas olas de calor que sí son inusuales totalmente y donde la infraestructura no es la adecuada porque no hay aire acondicionado, incluso en algunos hospitales, porque nunca se llegaba a este nivel, pues está haciendo noticia, y lo están poniendo así, Pedro, una apocalipsis de calor en Europa. En el Reino Unido, nada más te doy el dato, en el Reino Unido se llega hoy a una temperatura de 39 grados que nunca, no hay récord de que alguna vez en la vida haya estado tan caliente ahí en Gran Bretaña, y por supuesto una cantidad de incendios que para qué te cuento. Sí, están pegándole a los 39 grados centígrados, hoy en la tarde 100 grados Fahrenheit. Lo que son temperaturas nunca antes vistas. Vimos también esta marea alta que se está dando en Hawái, cosa que no la habíamos visto tampoco. Digo, Hawái es conocido por la turbulencia de sus océanos, pero también por su relativa pasividad en esta época de calor. Y ahora estamos viendo que, bueno, pues el agua está inclusive las olas cubriendo casas. Imagínense el tamaño de las olas para llegar y el reventar, ¡pum!, que te cubra hasta los techos de las casas. Es increíble las imágenes que estamos viendo, Adriana. Otro tema, el cambio climático, no lo podemos negar, el cambio climático, Adriana. Otro tema que se me hace interesante es el precio de la gasolina, Adriana. Ya vemos que el precio de la gasolina está bajando. Lo que es interesante ver, porque pues después de esta visita que hace Joe Biden a Medio Oriente, pues justamente uno de sus objetivos centrales era lograr bajar el precio de la gasolina, que estaba llegando a números pues escandalosos aquí en los Estados Unidos, que ya se consideraba una gasolina casi impagable para la mayoría de los ciudadanos. Sí, justamente va a el Reino Unido, a Arabia Saudita, que tenía ahí como un conflicto con el príncipe de ese lugar, porque al empezar su mandato, justamente cuando estaba en campaña, seguramente te acordarás que lo ataca duramente a raíz de que hubo un asesinato, que supuestamente él fue el autor. Total que la relación no estaba muy tersa entre ellos dos, algo que muchos analistas dijeron que fue una estrategia pues no inteligente, porque ahora pues tuvo que ir justamente a arreglar ese problema, porque los países de esa área, concretamente Arabia Saudita, pues son los principales exportadores de petróleo. Entonces trató de hacer, como bien tú dices, fijar un precio de barril, principalmente los exhortó a que producieran más petróleo para que bajara el precio y que esto ayudara en el tema de las gasolinas en Estados Unidos, que es el trigger, el detonador de esta gran inflación, que seguramente no se va a eliminar con los 5 puntos que planteó el presidente de México ahora que fue a ver a Joe Biden, que traía los 5 puntos para batir la inflación. Pues Joe Biden lo escuchó, lo escuchó calmadamente, pero inmediatamente se fue allá a Arabia Saudita a hablar de lo que realmente pudiera bajar la inflación y el precio de la gasolina, que es justamente el precio del barril.
así es, y digo, pues quieran o no, pues lo logró, ¿no? Porque pues ha estado bajando el precio de las gasolinas y eso siempre es bueno, Adriana. Sí, pero podría haber a final de mes otra alza en las tasas de interés de todas maneras, Pedro. El 26 y 27 se reúne otra vez el Banco Central de Estados Unidos. Hay que estar muy atentos porque posiblemente vuelvan a subir las tasas de interés otros 3/4 de punto porcentual, si es que no cede este tema de la inflación. Hay que estar muy atentos por ahí, Pedro. Y después, pues lo que hemos dicho siempre y lo platicamos tú y yo. Cuando suben las tasas de interés en Estados Unidos, inmediatamente suben las tasas de interés en México. Así es, no, pues y así debe de ser, porque si no, pues nos estaríamos metiendo a un proceso inflacionario mayor en lo que sucede en nuestro país económicamente hablando, mi querida Adriana. ¿Qué otro tema tenemos sobre la mesa? A ver, platícame. Pues mira, nada más decir que estamos poniendo mucha atención a la visita que realizó o que en este momento está realizando la esposa de Volodymyr Zelensky, el presidente de Ucrania. Está ahorita en Estados Unidos para llevar el plan que tiene el presidente de Ucrania para reactivar o reconstruir más bien el ya devastado país por esta invasión reciente de Rusia, que no acaba, ahí está latente todavía. Y lo interesante es que se va a presentar mañana ante el Congreso norteamericano. Ya se reunió con Anthony Blinken, secretario de Estado, ahora lo va a hacer en el Congreso el día de mañana. Hay que estar muy, muy atentos a ver qué es lo que se dice en este sentido, porque pues hay que ver sobre todo la reacción que pueda tener Rusia. Vladimir Putin ya hizo o ya plantea una reunión con el presidente de Irán, lo cual también me parece que no podemos perderlo de vista, dado que en este viaje que estábamos comentando de Joe Biden a Medio Oriente, cuando se reúne con el mandatario de Arabia Saudita y con el primer ministro de Israel, justamente hablaron, además de lo del precio del petróleo, hablaron de esta amenaza que representa Irán para esa región del mundo y para todo el planeta, con esta intención que pudiera tener de construir una bomba atómica por el enriquecimiento de su uranio. Se da esa reunión, hacen equipo en contra de Irán, o por no decir en contra, para contrarrestar este peligro de Irán, y ahora estamos viendo que Vladimir Putin justamente se va a reunir con el presidente de Irán para hacer alianzas, ¿qué? Pues económicas y alianzas petroleras y de todo este tipo, Pedro. Y eso pone nuevamente a la región en jaque. Sí, totalmente. Porque por más que escuchemos que dicen los grandes líderes, Estados Unidos, Israel, etcétera, etcétera, que no van a permitir que nunca Irán desarrolle una bomba atómica, pues el hecho es que está enriqueciendo su uranio y que ese pacto en el que Irán se comprometía a no hacerlo, que es el pacto de no proliferación de armas nucleares del 2015, está estancado porque Donald Trump se sale de este pacto justamente cuando Irán también lo hace porque implementan otra vez sanciones económicas a Irán, ¿no? Y ese era el pacto, quitar las sanciones económicas a Irán y Irán se comprometía a no enriquecer su uranio. Cuando esto no sucede, pues este pacto queda en pausa y esta es una amenaza definitivamente para el planeta. Definitivamente, mi querida Adriana. Oye, te has de estar preguntando por qué sigue ahí la Estatua de la Libertad. Todavía, ¿verdad? Parece ser que preguntando. Ya elementos de la Guardia Nacional la están escoltando. La están resguardando para ver a qué hora la empiezan a desmontar. Y esto pues viene de una pregunta que le hacen el día de ayer al presidente López Obrador en la conferencia mañanera, pues de qué pasó con el tema de Julian Assange, ¿no? No que iba a llegar con el presidente Biden a decirle pues que hasta le ofrecía asilo político y que amenazaba con mandar quitar la Estatua de la Libertad. Pues bueno, esto fue lo que contestó el presidente. Le dejé una carta al presidente Biden sobre Assange. ¿En qué consiste esa carta, presidente? ¿Nos podría decir? Pues explicándole de que no cometió ningún delito grave, Assange, él no le causó la muerte a nadie, no violó
ningún derecho humano y ejerció su libertad, y que detenerlo pues iba a significar una afrenta permanente a la libertad de expresión y a la libertad. Y le explico que México ofrece la protección y el asilo a Julian Assange. Pues ahí está, México le explica al presidente de Estados Unidos cómo interpretar las leyes de su propio país. Imagínate tú, Adriana, que tengamos un Julian Assange mexicano y que diera a conocer información confidencial de que lo que el presidente considera obras de seguridad nacional, como es el Tren Maya, o que nos dé a conocer algún Julian Assange mexicano, pues todos los atropellos en los que se ha incurrido por parte del presidente en la asignación de contratos de manera directa, en fin, mucha de la tierrita que tiene escondida, y que el presidente de Estados Unidos se volteara y le dijera: no, si no cometió delito alguno. Aquí lo que te pedimos es que lo perdones, hazme el favor. No, pues de hecho ya ha pasado, ¿no? Ya ha pasado que se dan a conocer trapitos de seguridad nacional o cosas que la presidencia no quisiera que hubieran salido, y la reacción inmediata ha sido atacar, ¿no? Atacar. Entonces, pues farol de la calle, oscuridad de tu casa. Ahora, yo me pregunto si esta explicación que le hace a Joe Biden la hizo con peras y manzanas para que el presidente Biden entienda, porque pues a lo mejor no entiende las propias leyes de su país. Entonces, el presidente de México con peritas y manzanas le habrá explicado. Y ya nada más por último, pues sí, dice que no violó ningún derecho humano. Pues no habrá violado ningún derecho humano, pero violó otra cosa, que es violar la ley de espionaje de los Estados Unidos. Esa sí la violó. Y dice que no mató a nadie. Pues no habrá matado a nadie directamente, pero sí mató, por ejemplo, las aspiraciones políticas de Hillary Clinton, cuando saca todos los emails que hicieron que perdiera ante Donald Trump. Así es que, pues, como dice por ahí, al presidente de México le hace falta ver un poco más de box. Le hace falta ver más box. Mi querida Adriana, no me queda más que pedirte me ayudes a invitar a la gente a los distintos lives que tenemos a lo largo del día. Sí, los invitamos, Pedro, a las 5 de la tarde. Estamos ahí en Punto de Vista, 5 de la tarde, tiempo de la Ciudad de México. Estaré con ustedes 1 hora platicando de todos los temas, y después a las 6 de la tarde entra Pedro Ferriz de con Punto Central. A las 7 de la noche, Dore Ferriz Híjar con Punto y Aparte, y tenemos el cierre contigo a las 8 de la noche con un resumen de todo lo que pasó en Punto Final, Pedro. Así es, mi querida Adriana, y aquí los esperamos a todos ustedes para poder seguir platicando y dando a conocer más información. Gracias, Adriana, gracias a todos los que nos visitan, y por supuesto pedirles que estén con nosotros a través de nuestras distintas redes y que se suscriban a este canal de YouTube. Central Global, con Pedro Ferriz Híjar y Adriana Braniff, a través de Central Equilibrio.